Dios los bendiga, hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes una vez más. Hoy día viernes, como siempre, puntuales aquí en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, trayendo el consejo de la palabra del Señor. El Señor siempre tiene una palabra para nosotros, así que exhortamos en esta hora a todos los amigos y hermanos que nos ven a través del Facebook y el YouTube. Queremos decirles que el Señor siempre habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, habla en nuestras necesidades, y usted solamente le abre el corazón y el Señor tiene una palabra para usted. Ya siéntese cómodo con sus familiares, sus amigos, y le aseguramos que el Señor va a hablarnos una vez más en esta hora, creyendo que va a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Así que le queremos recordar también que el día domingo estamos aquí a las 12 del día, el primer culto, y el segundo servicio comienza a la 1:30 de la tarde. Tenemos dos servicios porque siempre considerando la capacidad, el número de personas que pueden entrar para respetar el protocolo del Departamento de Salud de la provincia de Ontario. Así que los días martes también estamos a las 10 de la mañana, tenemos ese servicio de intercesión y tenemos la palabra del Señor. Escríbanos y denos una llamada para orar por su necesidad, por ese problema, por esa situación. Después del servicio de la predicación de esta noche, aquí en la iglesia tenemos momentos de oración de las 8:30 de la noche hasta las 11:30. Hay un buen grupo que viene ya en camino. No perdemos esa costumbre, no perdemos la devoción, no perdemos esa pasión, no perdemos la fe que hemos nosotros depositado y creído en el Señor, porque estamos bien persuadidos de que el poder de la oración es eficaz, y lo que nosotros no podemos hacer, la oración sí lo puede hacer. Así que vamos a dejar en esta ocasión a nuestra hermana Cristina Gómez en la exposición de la palabra del Señor en esta noche. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que la paz de Dios sea ahí con cada uno de ustedes desde sus hogares. Amén, mis hermanos. Tenemos una bonita palabra. Dios siempre tiene un mensaje de alegría, de paz para nosotros. Amén. Vamos a ir en el capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos a ver, gloria a Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. El título en la Biblia dice Sermón del Monte, la bienaventuranza. Amén. Gloria a Dios. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Gracias, Señor, te damos. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor, que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, oh Dios, y que ella pueda hacer eso por el cual tú la has enviado en este momento. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos. Nosotros vemos aquí, gloria a Dios, las bienaventuranzas, como dice el título. Tenemos, gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús, que a través de los tiempos hemos visto, ¿verdad?,
que Dios ha hablado al hombre de muchas maneras y en muchas formas. Amén. Dios ha hablado, como dice su palabra en Hebreos, ha hablado a los padres, los habló por medio de los profetas, pero en los últimos tiempos nos ha hablado por Jesucristo. Amén. A través de los tiempos, Dios se ha buscado muchos instrumentos, pero nosotros vamos a ver algo diferente. Es un mensaje corto, pero quiero que usted lo pueda entender. Amén. A través de los tiempos, de muchas maneras, Dios se ha provisto de diferentes tipos de mensajeros, de la cual yo le llamo mensajeros bocina. Es decir, ¿por qué? Porque la bocina, como este micrófono, solo repite. Él no tiene voluntad propia. Él no calcula si yo dije bien o mal. Él, su trabajo es solamente repetir. Así hacían los hombres, los profetas. Ellos no podían quitar ni añadir. Al contrario, Dios siempre rectificó que debían decir exactamente todo como Él decía. Amén. No debía retener palabra. ¿Por qué? Yo analizo este tipo de vocero, de mensajero, el cual Dios utilizó, amén, de forma en el Antiguo Testamento. Amén, pero vemos aquí que ellos solamente repetían. Es entonces estos hombres, como yo le llamo, en el caso de Jeremías, nosotros tenemos Jeremías capítulo 26, versículo 15, dice claramente, amén, que en una ocasión le dice el profeta Jeremías, bueno, si ustedes me quieren matar, háganlo, tranquilo, pero van a saber que sangre inocente va a ser derramada, porque ciertamente Dios me mandó, es decir, que ellos solamente hacían lo que Dios le decía que hiciera y solamente repetían lo que Dios decía, no podían quitarlo. Esta garantiza la autenticidad. Amén. Por ejemplo, en estos versículos bíblicos vamos a descubrir que estas expresiones como Jehová habló, Jehová dijo y vino palabra de Jehová, esto solamente indica que verdaderamente ellos no pusieron sus emociones ni tampoco sus pensamientos. Estos eran instrumentos llamados, amén, los profetas. Ellos no podían añadir ni quitar. Amén. Asimismo, nosotros vamos a encontrar, amén, que hay otra estructura, amén, en el cual Dios se ha escogido para sus voceros en los últimos tiempos, amén. Y esta es, amén, la última forma en que Dios le ha hablado a los hombres, amén. Por esta razón nosotros encontramos que el apóstol Pedro comienza a decir en el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre. Es decir, que los hombres, los pensamientos, las emociones no estuvieron involucradas en las cosas que Dios decía, sino que ellos obedientemente repetían y decían todo como Dios le manda. Ellos solos hablaban lo que oían. Dios no le permitía quitarle ni ponerle. Amén. Gloria a Dios. De esta manera, aquellos que lo hacían eran sancionados severamente. Pero bien, nosotros vemos, mis hermanos, que a través de los tiempos, Dios también nos ha hablado, como nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, y en los últimos tiempos nos ha hablado ahora por medio de Jesucristo. Cuando Dios vino al Sinaí, la primera cita que Dios hizo con Israel, amén, después de algunos 3 meses más o menos de Israel estar caminando en el desierto, nosotros encontramos que Dios le dice en el capítulo 18, Moisés, prepárame el pueblo y dile al pueblo que se laven sus vestiduras y que se preparen, y le da unas ciertas instrucciones a Moisés para que Moisés instruya al pueblo y vengan aquí y suban al monte porque yo voy a hablar con ellos. Entonces Moisés prepara el pueblo y comienza Moisés allí y ellos hicieron todo. El día de esa manifestación fue una manifestación espectacular, magnífica,
en la que comportaba, la que traía la presencia de Dios, amén, a manera tal de que ellos tuvieron tanto temor, tuvieron tanto pavor, que ellos le dijeron: Moisés, por favor, no hable Dios con nosotros porque vamos a morir. Era tan grande, tan magnífica. Dice en el capítulo 19 que el estruendo de las voces iba de manera aumentativa, se iba aumentando. Cada vez que Dios hablaba, se iba aumentando el estruendo. Dios hablaba estrepitosamente, con estruendo, mis hermanos, que Moisés tuvo que decirle: no tengan temor. ¿Por qué? Porque Dios ha venido de esta manera para probarlo. Muy bien. Pero vemos nosotros, mis hermanos, que Dios de toda forma le habló. En el libro de Job nosotros encontramos, Job señala y dice claramente que Dios le ha hablado al hombre de 1000 maneras. Dice aquí en el libro de Job capítulo 32 versículo 14 que Dios ha utilizado varios métodos. Amén. Uno de ellos nosotros podemos encontrar, o aquí hay 3 de manera muy específica. Le dice que por sueños, por visiones nocturnas o por revelación al oído. Pero aún así el hombre no entiende. ¡Wow! Por eso es que en los últimos tiempos Dios comienza a manifestarse de otra manera, con el único objetivo. El primer objetivo en el Antiguo Testamento de aquella manifestación tan gloriosa fue de que su pueblo lo entienda, fue de que su pueblo pueda recibir el mensaje de Dios. Pero tenemos que Dios cambió de mensajeros y de estilo de comunicación. Vemos entonces que en el monte, amén, en el sermón del monte, Jesucristo sube a un monte, amén, de manera distinta. En el Sinaí, Dios baja al monte, pero ahora Jesús sube al monte, como nos dice Matthew Henry. Jesús es quien invita a las personas. Jesús invita a las personas que no alejarse. En Moisés, con Moisés, Dios le dice: dile por favor que no pasen de la línea de ahí. Le pusieron una línea, una marca al monte. No podían traspasar al pie del monte. En otras palabras, Dios le marca una distancia. ¿Para qué? Para que no muera. Sin embargo, Jesús los llama, se asientan, se acomodan. Es un mensajero distinto, es un mensajero diferente. Y dice su palabra aquí en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba. En el monte Sinaí Dios habló con trueno, de manera tal que las personas no podían escucharlo. Era tan grande la forma de Dios hablar que infundía temor. Pero Cristo, el Hijo de Dios, comienza, amén, a hablar de una manera pausada, tranquila. Amén. ¿Para qué? Para comunicarle el mensaje de Dios. Y vemos nosotros, mis hermanas, amén, mis hermanos, que por estos últimos tiempos Jesús, el Hijo de Dios, amén, se ha convertido en el último mensajero de Dios para la humanidad. Sí, aquí vemos algo muy especial, muy singular, y es que Dios cambió de método, amén. Dios cambió de forma de comunicarse, no solamente, amén, con relación a lo que Él quería decirle a su pueblo, sino que vemos que el verbo de Dios, la palabra comunicada, la palabra que habla, se hizo carne, amén. El mensajero, el mensaje se transformó en persona misma. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mensaje, sí, la palabra de Dios, el mensaje de Dios tomó forma. El verbo, lo que se habla, lo que se explica, tomó forma humana para poder comunicarse con los seres humanos. Y es por eso que vemos esta dos gran diferencias.
al monte en donde Jesús está sentado en este capítulo de Mateo 5, a cuando Moisés introduce el pueblo en aquel monte Sinaí, monte tan espantoso, momento emocional tan aterrador, que las personas prefirieron ponerse de muy de lejos, si usted lee bien el capítulo 19, amén, y decirle, por favor, que no siga Dios hablando, habla tú con Él, porque nosotros nos vamos a morir del miedo, estamos espantados. Mas, sin embargo, este grupo de gente está tranquila, está pasiva, con Jesús, escuchándole. Pero vemos nosotros algo más, amén. Un día Dios se citó con ellos, amén, perdón, Dios ya se había citado con Israel. Israel no entendía, no había manera, pero bien, de la misma manera que con Moisés, Dios comienza a establecer las leyes del reino en aquel momento, amén. Comienza a establecer las leyes del pecado, comienza a ponerle normas y reglas. ¿Para qué? Para que ellos sepan qué hacer o cuál es la sentencia de Dios contra el pecado. Mas, sin embargo, Jesús los cita, Jesús los llama, Jesús comienza a platicarle de las reglas, de las leyes del reino. Aquí en Dios ataca directamente al pecado, pero aquí en Jesús ataca de manera directa a la raíz del pecado. Y comienza Jesús a desglosar en sus primeras reglas, amén, comienza a hablar acerca de la bienaventuranza. Cuando estamos hablando de estas bienaventuranzas, hay muchísimas tipos de mensajes y de idea y de concepto y definición, y cada uno trata de explicarlo como quiera, como pueda. Bueno, pero vemos nosotros que cuando Jesús comienza a hablar acerca de las bienaventuranzas, comienza Jesús a hablar, gloria a Dios, amén, en dos formas específicas, y es hacer resaltar, gloria a Dios, quiénes son los que están invitados para ser poseedores, herederos del reino de Dios, y cuál es la condición para ser un candidato para esto. Nosotros encontramos, ¿verdad? En un momento, los discípulos le dicen, wow, sí, estos no se pueden salvar, entonces ¿quién se podrá salvar? Porque había un falso concepto. Se pensaban que las personas ricas eran los que iban primero, porque la mentalidad de la humanidad está formada de manera opuesta a la mentalidad de Dios. Por eso dice el profeta Isaías que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni los míos son los tuyos. Es decir, nosotros tenemos diferentes pensamientos. Es decir, Dios tiene diferentes pensamientos a los del hombre y el hombre piensa de manera diferente a la de Dios. Pero bien, tenemos que Jesús comienza a decir y establecer las verdades de su reino. Ahora comienza Jesús a revelar quiénes son los que van para el reino de los cielos, quiénes son los candidatos, quiénes son las personas que serán bienvenidas, quiénes serán los congratulados, los welcome allí. Y comienza Jesús a hablar y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, amén, abriendo su boca, gloria a Dios, es decir, este mensajero tiene voluntad propia, abre su boca y comienza a enseñar. Los profetas solo repetían, pero Jesús está enseñando, amén, gloria a Dios, y comienza a decirle, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, amén, el reino de los cielos. Vemos nosotros que cuando comencé a leer, ¿verdad? He oído tantos mensajes y aquí se ha predicado muchísimo de mil maneras este mensaje de la bienaventuranza. Me enfoqué en la definición de lo que significa pobre. Cuando nosotros hablamos de la palabra pobre, nosotros estamos hablando que en la definición del griego, petojos,
significa alguien que es mendigo, está relacionado con un mendigo. El mendigo por sí es aquel que está falto, ¿verdad?, de poder adquisitivo, no tiene poder adquisitivo monetario para solventarse, para sustentarse, por tanto, es pobre económicamente, por eso no tiene dónde vivir, no tiene con qué alimentarse, por eso es que es un mendigo, porque le falta sustentarse a sí mismo, no tiene esa capacidad. Por tanto, dependiendo de esta definición, nosotros encontramos que es alguien que está falto de. El pobre es alguien que está falto de. Cuando nosotros hablamos acerca de los pobres, solo tenemos un solo enfoque, y es que no tiene plata, pero no. La pobreza no solamente, esta definición abarca a los que le falta, ¿verdad?, poder monetario, sino que también hay muchos tipos o diferentes circunstancias en que la persona puede ser pobre. Puede ser pobre de salud, pobre de felicidad, pobre de otras cosas. Pero aquí entonces Jesús comienza a subrayar y dice, los pobres en espíritu. Cuando estamos hablando de la palabra pobre en espíritu, se está refiriendo verdaderamente a un balance que la persona, un balance para que nosotros podamos entender esta definición. Y es que cuando una persona se considera pobre en espíritu, está relacionada a una persona que está relacionada con la humildad. Es decir, no tiene un espíritu enriquecido en soberbia, no tiene abundancia de soberbia, de orgullo, de altivez. ¿Por qué? Porque también estas son cosas que son cuantitativas y que también fomentan y alimentan la soberbia de la riqueza de la soberbia, ¿verdad?, en pretensiones, en pensamientos, en falsos conceptos que hace que la persona se sienta un don grande cuando realmente, si Dios lo pone en su balanza, no es don nadie, no es nadie. Por tanto, vemos que los pobres en espíritu se está relacionando a las personas que son humildes. ¿Por qué humilde? Porque el humilde es el que sabe que está falto de, no tiene un alto concepto más de, sino que sabe que está falto. Y en este término, en espíritu, amén, son aquellas personas que saben reconocer que dependen espiritualmente y absolutamente del poder de Dios para poder ser salvo, para poder sustentarse, para poder mantenerse. Esos son los pobres en espíritu. Amén. El pobre en espíritu no es una falsa bajo estima. No es estar andrajoso. No es ser ignorante. No es ser un mendigo. No es no valerse a sí mismo. No, ya que en griego la palabra pratojo implica verdaderamente ser como la acción de un mendigo, porque el mendigo no tiene capacidad de sustentarse a sí mismo. Así también son bienaventurados aquellas personas que reconocen y saben que no pueden levantarse por sí mismos, que no pueden obtener, sino que lo que ellos pueden hacer viene exclusivamente de Dios. Es el que reconoce su necesidad de dependencia absoluta de Dios en todo tiempo. Aunque nosotros podamos hacer las cosas, nosotros debemos siempre tener en cuenta que Dios es el centro de nuestras vidas y que debemos invitarlo a Él para todas nuestras actividades y nuestras cosas. Todos nuestros proyectos y todos nuestros deseos irán en rueda de carro cuando nosotros invitemos a Dios a ser parte de Él. Esto implica entonces que usted no tiene confianza en sí mismo, no porque no tenga confianza en sí mismo, sino que sabe
que lo que Dios puede hacer, que lo que usted necesita, solo lo puede hacer. Y aunque usted lo pueda hacer, siempre es un honor darle a Dios la participación y reconocer que Él sí lo puede hacer. Y no solamente eso, sino dejar que Dios lo haga. Por eso nos dice en el libro de Proverbios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué? Y Él hará. ¿Por qué? Porque hay caminos, hay asuntos, hay cosas, hay deseos, hay proyectos de nosotros como seres humanos que pensamos que somos correctos. ¿Por qué? Porque ponemos nuestras capacidades intelectuales, nuestros deseos, ¿verdad? Pensamos que lo vamos a lograr, pero sin embargo, vemos que son caminos o son cosas destructivas completamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque precisamente tenemos la soberbia de pensar que nosotros lo podemos todo, cuando verdaderamente el hombre fue creado para dependencia absoluta de Dios. Cuando la iglesia entiende que debe depender de manera absoluta de Dios, entonces comienza en ella, comienza en el Hijo de Dios a ver una pobreza de ese espíritu humano que habita en nosotros, de querer ser suficiente en todas las cosas. Para Dios es un honor de que nosotros lo hagamos partícipe de todos nuestros deseos, de todos nuestros proyectos. ¿Por qué? ¿En qué radica el pecado del hombre? ¿Cómo es que se manifiesta el pecado? Precisamente un cambio de mentalidad distinta a la que Dios tiene. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con una mentalidad acorde a la de Él. ¿Ah? El hombre tenía comunión con Dios, el hombre dependía de Dios, el hombre cuando fue creado, todas las cosas que necesitaba ya estaban allí. Dios crea al hombre, la última cosa que hace fue al hombre, y todas las cosas que Adán necesitaba ya estaban provistas, implicando esto que Dios era su proveedor, absolutamente su único. Por tanto, el hombre necesita volver a esa capacidad de reconocer absolutamente que no puede valerse por sí mismo, sino que necesita a Dios en todo tiempo. Ahí está la clave, hermano. Necesitar a Dios en todo tiempo es el punto crucial para ser un candidato heredero del reino de los cielos. Mire qué sencillo. Los conceptos varían porque precisamente la humanidad cambió su forma de pensar y sus pensamientos son opuestos a Dios. Pero entonces Cristo comienza a revelar, Cristo comienza a decir verdaderamente cuáles son las leyes del reino y comienza a decir, no, ustedes quieren entrar al reino de los cielos, ustedes quieren ser grandes, venga, les voy a enseñar la estructura de Dios. ¿Por qué? Porque aquí en este mundo fue cambiada. Aquí en este mundo hay una estructura, según Efesios capítulo 2, conforme al príncipe de este mundo. Estructuras llenas de odio, estructuras llenas de maldad, de soberbia, de altivez, que saca a Dios de todos los lugares y aún de las iglesias, de la mentalidad del pueblo de Dios. Y cuando nosotros vemos que Dios habló a Moisés, era para decirle al pueblo, he aquí la ley de Dios. La ley de Dios tenía un propósito de hacer que ellos vuelvan a Dios, pero Job dice que no entendían. De mil maneras le habló Dios, pero no entendía. Pero Cristo está presente en este momento, en esta escena, en el monte, sentado, hablando con sus discípulos, y también se cree que había una gran multitud. Había allí, unos difieren, otros dicen que no, otros dicen que solo fue con sus discípulos, pero bueno, no, yo no sé bien. Aquí usted lo puede leer en los evangelios y lo vas a encontrar. Ahora, tenemos que nosotros, amén, vemos la humildad es punto importante para nosotros agradar al Señor. Nosotros como pueblo de Dios, amén, lleno de esa humildad, que no significa ser una gente con la cabeza para abajo,
que no significa que usted esté calladito, que no significa los falsos conceptos que la sociedad establece como humilde. No, hay personas calladitas que son volcanes por dentro. Hay personas que no hablan, pero tienen un fusil por dentro. Lees el libro de Proverbios. Lea bien. Hay personas tan dulces y tan amables. Por eso Jesucristo le dijo, hijos de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo es que sois capaz de bendecir cuando odia en tu corazón? ¿Cómo es capaz de hacer? Entonces, ¿a qué vino Jesús? Atacar. Las leyes del reino atacan directamente al origen, a la base, al meollo del asunto del pecado, que es en el corazón. Reconocer en nuestro corazón que Dios es el único que lo puede hacer es un signo de humildad. ¿Por qué? Porque bajo el falso concepto del humanismo que el hombre tiene de sí mismo, de autosuficiente, amén, y pone a Dios sobre su vida. Aquí Primera de Pedro nos habla acerca, Primera de Pedro capítulo 5, amén. Quiero leer este versículo, ya estamos terminando. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a unos, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué revestidos de humildad? El apóstol le dice, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. La humildad es una condición interna, no externa. Amén. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los altivos. En término literal, ¿verdad? Representativo, figurativo, una persona que sea alta o algo que sea alto tiene pues cantidad de volumen, ¿verdad? O puede, en caso de que sea, por ejemplo, una masa, está alta, está crecida, tiene mucho volumen. Igualmente, para yo ser un poco más alta, necesito algo que me dé volumen, que me suba. ¿Ah? De la misma manera, nosotros tenemos que ser humildes, porque hay un volumen que le ha dado al hombre esa altivez, y es la soberbia, es la arrogancia, es pensar que él es todo, es pensar que yo, la última Coca-Cola. No, mi hermano, hay muchos juguitos mejores que la Coca-Cola. Está comprobado que la Coca-Cola, azuquita con agua y no sé qué cosa es la otra cosa, dañina. Pero cuando nosotros, su palabra dice, ¿por qué? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Porque Él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, a los altivos, a los que tienen exceso de ese espíritu humano que les hace pensar que es ellos y nadie más. Dios los rechaza. Sí, y no son candidatos, no son aptos para heredar el reino de Dios, porque Dios no se asocia con los altivos. Hubo uno que se levantó y que se quiso ser grande, se quiso ser superior a Dios, y mire usted a dónde terminó. Todos conocemos ese personaje. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dijo en su corazón, pensó, oh, si Dios está ahí sentado, yo también puedo ser como Dios. Yo soy bonito, soy sabio, tengo comando, tengo poderes, yo puedo, tú verás, yo también me subiré y me sentaré en el monte de Dios. Ah, papaíto lindo, espérate, para abajo. Jesús dijo de ese personaje, yo vi caer al diablo, a Satanás, como un rayo. Y más adelante dice el profeta, yo te eché, amén, del monte de Dios. Él lo puso allí y de allí lo echó. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció su corazón por la multitud de sus contrataciones, de sus negocios. Era tan grande la posición que Dios le dio que se envaneció. Era tanta su sabiduría, sus conocimientos y su belleza que se envanecieron, lo envanecieron. Entonces, cuando nosotros vemos de esa pobreza, amén,
que es alabada por Dios, que es una primera condición. Mire cómo Jesucristo lo pone de primero. Amén. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, gloria a Dios. Amén. Los que reconocen su condición de necesidad, los que reconocen su condición en pecado ante Dios, son los primeros que entrarán al reino de los cielos. Amén. Aquí Dios establece una diferencia. Amén. Jesucristo comienza a establecer una diferencia entre la felicidad según la gente y según Dios. El pobre de espíritu no es aquel que, ya como le dije, es importante en todo tiempo, gloria a Dios, reconocer. Hubieron hombres que fueron humildes y sencillos y la Biblia los habla. Nosotros tenemos a Moisés, un hombre manso, tranquilo. En Éxodo capítulo 33, versículo 15, usted lo puede leer. Tenemos que Pedro se humilló delante de Dios de una manera muy especial. El profeta Isaías también. Amén. Gloria a Dios. Pero para ellos, hombres como estos, son los que están llamados a entrar al reino de los cielos. Amén, mi hermano. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cada día bajar ese humanismo que está altivo hasta los cielos? Ese humanismo es tan capaz de confundir, de elevar, de inflar a los hombres a una manera tal, de pensar que son autosuficientes. Pensar que usted es autosuficiente es un peligro. Cuando la iglesia no ora, se piensa autosuficiente. Sí. ¿Por qué? Porque si usted no ora, quiere decir que usted no necesita. Y al no necesitar nada, pues entonces lo tiene todo. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos siempre mantenernos en humildad, amén, dependiendo de manera absoluta en Dios. ¿Por qué? Porque los bienaventurados son los candidatos para entrar al reino de los cielos, y no solamente para entrar, sino para ser herederos. Amén. Que el Señor te bendiga en este momento, mi hermano. Espero que esta palabra tan sencilla, sé que este mensaje se ha predicado de muchas maneras, de mil maneras, pues Dios así continúa usando, amén, de manera múltiple la explicación de su palabra con tal de que el hombre escuche. Ahora quiero orar con usted ahí donde usted se encuentra y quiero que usted medite en esta palabra, mi hermano, amigo que escucha, amén. Pensar y poner a Dios en primer lugar en tu vida es la primera condición de humildad. Cuando los hombres deciden tomar a Dios como su capitán en su guía, amén, quiere decir que abandonan sus capacidades y deja que Dios actúe. Amén. Ahora, si reconoces que verdaderamente tu vida ha sido manejada por ti misma a tu propia voluntad y por eso las cosas te han salido mal, quiero decirte que puedes invitar a que Cristo sea el que tome el timón de tu vida, ese barco que va a la deriva, tus situaciones que te llevan, que te están casi llevando al abismo. Déjame decirte que hay uno, amén, hay uno que todo aquel que viene humillado a él no lo echa fuera. Todo aquel que le busca de corazón, él no le echa fuera. Amén. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu nombre sea glorificado, Dios. Que tú puedas tomar el primer lugar en cada corazón, Señor, de los oyentes, de mis hermanos que están allí. Muchos, oh Dios, que han sacado de sus corazones tu vida, perdónalos, oh Dios. Padre mío, Dios mío, todo aquel que escuche tu palabra y vuelva a ti, oh Dios, no lo rechaces, Señor. Señor, te necesitamos, oh Dios. Señor, reconocemos que sin ti no podemos, Señor, en esta pelea, en esta lucha, oh Dios. Señor, necesitamos tu ayuda urgentemente, Padre. Somos incapaces, oh Dios, de luchar contra el pecado, Señor. Señor, somos incapaces de ganar esta batalla, Padre. Padre, ¿quién nos podrá librar de esta necedad, oh Dios? Señor, ¿quién podrá librar mi alma de mí mismo, Dios? Oh Señor, gracias por Cristo. Oh Cristo, tú eres el único que nos puede librar, Padre.
Padre, bendice mis hermanos en sus hogares, ahí donde están tristes, ahí, Señor, ahí donde están caídos, a esos que tú llamaste en la mañana y no pudieron levantarse, Señor, y se sienten acongojados, se sienten cansados, Padre, se sienten acusados por su propia conciencia, temeroso. Oh Dios, aquellos que no pudieron hacer tu voluntad, Padre, pero que reconocen en este momento, Señor, recíbelos, oh Dios, y perdona. Perdona mi vida, perdona a tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en esta casa. Gracias porque en esta casa, Señor, tú has puesto siervos y siervas, Padre. Gracias, Señor, por tu siervo que ha puesto en este lugar para darnos alimento, Señor. Bendiga su vida, bendice su familia. Señor, bendice a la pastora Angelita, Señor. Bendígala en su cumpleaños, Señor. Llénala de fuerzas, Padre. Mira a tu sierva que te ama, Padre mío. Fortalécela, Señor. Pasa tu mano de sanidad y de gracia sobre ella, Padre. Oh Dios, cuida todo el rebaño. Cuida este remanente, Señor amado. Este ministerio de gloria, Señor. Gracias, Señor, por mantenernos, oh Dios. Muchas gracias, oh Dios. Y tu gloria será manifestada muy pronto. Padre mío, en el nombre de Jesús, ahí donde están mis hermanos, recibe nueva fuerza, hermana. Recibe nueva fuerza. Ahí está el poder de Dios sanando tu vida. Ahí está el poder de Dios manifestándose. Recíbelo por fe en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, que esta tu palabra pase las fronteras, oh Dios. Señor, que esta palabra, Señor, pase, Señor Dios mío, esas ondas, Señor Dios mío, del Wi-Fi y entre, Señor, en el corazón de tu pueblo. Allí se necesita esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ser humilde de corazón, sencillos como tú, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy. Bendice tu siervo, bendice mis hermanos que están presentes y también bendice, Señor, los que están de lejos y los que en el futuro verán esta prédica. Muchas gracias, tu paz sea para con ellos, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, amén. Señor bendiga a nuestra hermana Cristina en esta noche que nos trajo el consejo de la palabra del Señor, hablándonos la importancia que es la humildad en nuestro corazón y que solamente el Señor puede darnos a través de su presencia, su Santo Espíritu, y nos habló a través de la palabra. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Terminamos esta predicación, este servicio, y dentro de unos minutos ya van llegando los hermanos para el servicio de oración que vamos a tener hasta las 11:30 de la noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias por este momento que hemos tenido en tu presencia. Hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra. Llévanos en paz, guárdanos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Amén.